Entonces, ¿qué es el síndrome de dificultad respiratoria? Síndrome de dificultad respiratoria recién nacido. Es un síndrome, por lo tanto, tiene clínica, tiene síntomas típicos. En un medio otro médico acostumbramos a decir que tiene en realidad síntomas que los neonatos no sienten, si sienten, por supuesto, pero no pueden manifestarles lo que están sintiendo. No me pueden decir yo siento dificultad para respirar, yo siento que me falta el aire, otra vez. Entonces tienen signos clínicos como síndrome de dificultad respiratoria. Y sus signos clínicos son básicamente signos de uso de la musculatura accesoria para respirar. Entonces hay retracciones sifoideas, costal, flexión intercostal, hay aleteo nasal, tejido, y una que deriva de estas dos, que es el desbalance torácico. Aparte de eso, los bebés pueden tener taquidia, respirar rápido, pueden tener cianosis porque les falta oxígeno, pueden tener otros signos clínicos de dificultad respiratoria o complicaciones de la dificultad respiratoria. Va a haber signos auscultatorios que pueden orientar a la etiología de la dificultad respiratoria. De pronto el murmullo no pasa muy bien en el tórax, o hay crépitos, o hay crépitos, o hay timpanismo incrementado, o todo lo contrario, hay rigidez en la percusión. Es más para definir diagnóstico, pero lo básico es que tengan eso. De hecho, esto se ha sistematizado en una escala, en un score que se llama la escala de Silverman y Anderson. Originalmente diseñada para el síndrome de dificultad respiratoria del prematuro, es donde tiene su mayor aplicación. Sin embargo, se puede extrapolar a los otros síndromes de dificultad respiratoria que incluso se presentan en el presentero. Entonces vamos a ver que va a haber, se califica si el bebé tiene aleteo nasal, si tiene quejido, si tiene retracción sifoidea, si tiene retracción intercostal o si tiene desbalance tóraco-abdominal. Si no tiene nada de esto, se pone 0, 0, 0, 0. Ahora, si tiene este signo medianamente incipiente, se pone 1. Y si tiene este signo bien manifiesto, se pone 2. Ahora, eso de bien manifiesto estoy siendo breve, en realidad depende del signo. Por ejemplo, el aleteo nasal puede ser inconstante. Algunos ratos lo tienen, otros ratos no lo tienen, entonces eso sería 1. O apenas perceptible, también sería 1. El quejido, si no se ausculta con el estetoscopio, sería 0. Si se ausculta solo con el estetoscopio, sería 1. Y si se ausculta a oído simple, sería el quejido 2. Las retracciones depende de cuánto se marca el área. Si se marca mucho el sifoides, entonces la retracción sería 2. Si apenas se nota, sería 1. Y si no se nota nada, sería 0. Lo mismo para el intercostal. Y el mismo tóraco-abdominal tiene que ver si tienes un auténtico balancín en el pecho y el abdomen del bebé, y cuando el bebé inspira se infla el pecho y el abdomen se deprime, y cuando exhala se hace al revés, es así, cada vez que respira, entonces tienes un grado 2. Pero si hay un ligero retraso nada más, jala y luego le sigue el abdomen, y luego cuando exhala se hunde y luego le sigue el abdomen, pero no está haciendo esto, sería un grado 1. Y si no hay nada de eso, sería un grado 5. Okay, eso es el síndrome. Ahora, hay varias etiologías que pueden condicionar un síndrome de dificultad respiratoria. Ya son muchísimas, ¿ya? Muchas. Todas las cosas que se ocurren. Los bebés pueden tener neumonías congénitas, adquiridas. Los bebés pueden tener obstrucciones bronquiales de distinta etiología. Puede ser un cuerpo extraño. Pueden tener obstrucciones en la vía aérea superior. Una traqueomalacia, una laringomalacia puede ocasionar dificultad respiratoria. Los bebés pueden tener congestión pulmonar de distinta etiología, puede ser neumonía o puede ser también edema pulmonar, pueden tener sangrado en los pulmones, eso se llama hemorragia pulmonar. Entonces pueden tener meconio en los pulmones y síndrome de respiración meconiana. Entonces pueden congestionarse los pulmones por distinta etiología y son un montón de etiologías. Los bebés pueden tener en la pleura colecciones de ciertas cosas. Puede haberse salido aire hacia la pleura y eso es un neumotórax. Puede haberse salido sangre hacia la pleura y eso es un neumotórax. Puede haberse salido alimento por nutrición parenteral o de la vía digestiva hacia el tórax y eso es un pilotórax. Y entonces
tiene ese tipo de etiología. Ahora puede haber alteración del índice de ventilación-perfusión, ya no por la ventilación, puede estar bien ventilado el alveolo, pero mal perfundido el pulmón, y puede ser una hipertensión pulmonar persistente. O puede ser una circulación anómala que haga que no llegue adecuadamente la sangre al corazón, a los pulmones. Y puede ser un drenaje venoso pulmonar total. Entonces pueden afectarse la pleura, puede afectarse el alveolo, puede afectarse la vía aérea, puede afectarse la propia circulación, puede afectarse varias áreas. También puede afectarse la propia caja torácica, puede afectarse el diafragma. De pronto el bebito tiene una parálisis diafragmática unilateral, se lesiona el nervio esfrénico y no puede el diafragma. Se dañó y el bebito no va a respirar bien. Entonces la etiología puede ser de distintas etiologías. Para la causa puede ser de distintas etiologías. Segundo. Pero nosotros, como parte básica del curso, vamos a estudiar solo cinco más frecuentes. Uno, la enfermedad de membrana hialina. Este nombre es un nombre antiguo, clásico, pero que se usa mucho en Latinoamérica, mucho en Perú. ¿Por qué? Porque su nombre moderno, actual, es un poquito confuso. Su nombre moderno actual es síndrome de dificultad respiratoria. Y cuando yo le digo síndrome de dificultad respiratoria, no saben si se está refiriendo a esto o a esto que es la clínica y que puede responder a cualquier etiología. Si ustedes leen literatura anglosajona, en inglés, americana o europea, cuando escuchen del síndrome de dificultad respiratoria neonatal, en realidad se están refiriendo solo a membrana hialina. Y a las otras etiologías las llaman por su propio nombre. Taquimia transitoria es taquimia transitoria. Síndrome de aspiración meconial es síndrome de aspiración meconial. Pero como síndrome, como grupo, no le llaman síndrome de dificultad respiratoria. Solo las etiologías independientemente. Pero para no prestarnos a confusiones, le vamos a llamar membrana hialina a la enfermedad que se produce por deficiencia de surfactante en el prematuro. Entonces, esto es propio de prematuros. Su fisiopatología es deficiencia o falla del surfactante. La otra etiología que vamos a ver es el síndrome de taquimia transitoria del recién nacido. La taquimia transitoria del recién nacido se produce por un trastorno de la adaptación. También se le llama síndrome de estrés respiratorio adaptativo, lo podrían encontrar así en literatura americana. Pero el nombre más propio, más común, más frecuentemente usado es taquimia transitoria del recién nacido. ¿A qué se debe fisiopatológicamente la taquimia transitoria del recién nacido? A la mala eliminación del líquido. Cuando veíamos la adaptación del bebé cuando nace, los pulmones, los alveolos están llenos de líquido y ese líquido debe eliminarse. El líquido se elimina fundamentalmente por unos canales que habíamos mencionado, que eran unos canales de cloro que reabsorbían el líquido, y la inactivación de los canales de sodio, que eran los que sacaban líquido. Ese es el mecanismo principal. Además está el mecanismo mecánico de compresión del tórax al atravesar el canal del parto, y el mecanismo el mecánico. Entonces estaban estos dos mecanismos. El primero, el más importante, los canales de cloro y la inhibición de los canales de sodio. Esos canales eran activados por cortisol, y el cortisol es activado por el estrés del trabajo de parto. Entonces, lo típico es que este bebé es un bebé que no haya tenido trabajo de parto. ¿Por qué? Porque en el trabajo de parto hay estrés, se eleva el cortisol y el cortisol activa los canales de cloro. Eso es uno. Dos, en el trabajo de parto, en el parto vaginal, el bebé atraviesa el canal del parto y la compresión que el canal del parto hace sobre el tórax hace que se elimine más líquido, que es el mecanismo número 2, el menos importante. Entonces, ambos mecanismos se ven comprometidos cuando el parto es por cesárea. Entonces, esto es más propio de bebés a término y casi a término, son los bebitos prematuros tardíos, pero sobre todo los a término, y el antecedente cesárea. Y su fisiopatología sería la falla en la eliminación del líquido pulmonar.
Entonces, ese es el segundo. El tercero sería el síndrome de respiración meconial. No puede haber síndrome de respiración meconial si no hay meconio, ¿ya? Entonces, el bebito, normalmente los bebés no hacen deposiciones, no defecan cuando están dentro del útero. Ay, perdón, disculpen. No hacen meconio en el útero, eso es normal. Pero bajo condiciones de estrés, sobre todo con la hipoxia, en situaciones de sufrimiento fetal, los bebitos aflojan los esfínteres por hipoxia y eliminan su meconio dentro del líquido amniótico. Entonces el líquido amniótico disuelve el meconio y ese meconio el bebé luego respira. El bebito dentro del útero hace movimiento respiratorio. No hay respiración porque no hay intercambio gaseoso, está dentro del útero, pero hace movimiento. Y en esos movimientos respiratorios introduces el meconio dentro de los pulmones. Ese meconio tiene, básicamente, para simplificar la cosa un poquito más compleja, vamos a ver cuando lo desarrollamos. Ese meconio ejerce dos tipos de mecanismos para afectar la prueba de la expresión del bebé. Un mecanismo mecánico, es una válvula, es algo que obstruye la vía aérea. Y puede obstruir la vía aérea por completo, de modo que el aire no entre en el salga. Entonces, si el aire no entra, ese bronquio que está ahí, que está lleno, vamos a pensar que estos son los alveolos, que está lleno de meconio, no deja entrar aire. Entonces este alveolo no se infla, se colapsa, y todo lo que venga de ahí en adelante está colapsado, entonces produce atelectasias. Va a haber espacios no aireados que van a ser atelectásicos, se van a ver como zonas blancas. Y por otro lado, a veces la obstrucción es parcial, de modo que deja entrar aire en la inspiración. La inspiración es un fenómeno activo, requiere actividad del diafragma y es más potente que la expiración. Entonces en inspiración entra, pero en expiración, que es una relajación nada más, no sale. Entonces entra aire, no sale aire, entra aire, no sale aire, entra aire, no sale aire. ¿Qué pasa con ese alveolo? Está sobredistendido. Entonces vas a tener áreas que están muy aireadas, aireadas de más, y otras áreas que están mal aireadas, que están atelectásicas. Entonces vas a ver como áreas blancas y áreas oscuras, bien oscuras. Es un patrón moteado. Las áreas blancas van a verse como un moteado de mota. Si han visto una de esas pizarras antiguas que eran con tiza y que sacudías una mota, bueno, motas, manchas así, dispersas, blancas, que son las zonas de atelectasia, en un fondo oscuro, que son las áreas hiperaireadas. Ese es el mecanismo mecánico, valga la redundancia, el fenómeno mecánico que produce. Pero también produce un fenómeno químico. El pH del meconio es ácido, y ese pH ácido desnaturaliza. Entonces va a hacer que los alveolos se colapsen por falta de suficientes daños. Hay algunos teóricos de esta situación que dicen que en algunas situaciones de síndrome de aspiración meconial grave, que haya mala respuesta, podrías usar surfactante para reemplazar el surfactante desnaturalizado. Entonces se usa a veces como terapia surfactante en este caso, no siendo la causa principal. Por desnaturalización del surfactante, por falta, por daño del surfactante, por el ácido de meconio, se podría usar. Entonces, para que haya síndrome de aspiración meconial, el antecedente es líquido amniótico meconial. Sin eso no puede haber. Para que haya líquido amniótico meconial, usualmente hay sufrimiento fetal agudo. Si el líquido no es meconial, no podrían decirme, eso es síndrome de aspiración meconial. Tiene que haber ese antecedente. Esa es su fisiopatología. Luego tenemos la neumonía congénita. Ok. Puede haber múltiples infecciones en los bebés que por vía ascendente contaminen al bebé directamente y al líquido. Y también hay infecciones por vía hematógena, que vía placenta llegan a la circulación y llegan al bebé. Las que son por vía ascendente, por predilección, porque el bebito todo el tiempo está inhalando y metiéndose el líquido amniótico a los pulmones, se lo está aspirando cada vez que respira dentro del útero, ingresan a los pulmones.
Entonces, muchos de los gérmenes que colonizan la vagina y que luego pueden ocasionar sepsis neonatal precoz, pueden ocasionar neumonía congénita. A la cabeza, el mismo germen que produce más frecuentemente infecciones congénitas, el estreptococo del tipo B, alias Agalactiae. Es el germen más frecuente. La neumonía congénita suele ser grave. Hay que sospecharla en bebés a término que tengan antecedente infeccioso, fiebre materna o RPM o coriomionitis, ¿ya? O cualquier antecedente infeccioso. Tiene que haber un antecedente infeccioso en el periparto para sospecharlo con fuerza. Pero también lo pueden sospechar en un bebito a término que no tenga, que tenga un gran síndrome de dificultad respiratoria no explicado por otra cosa. Imagínense que nace un bebito a término y te pide ventilador mecánico. Yo le entiendo. ¿Por qué? Porque sería síndrome de aspiración neumonía. No, porque no te he dicho que tenga que ser ¿Sería enfermedad de membrana hialina? No, porque es a término. Podría ser taquimia transitoria, quizás, pero si es que fue por cesárea, y si no fue por cesárea y fue vaginal, ¿por qué un bebito a término entra a ventilador mecánico? Entonces le sacas una placa, si la placa parece de neumonía, dale antibiótico. Si la placa no parece de neumonía, también inicia el antibiótico y luego se lo retiras, si es que no es neumonía. Es algo muy, muy grave como para estar especulando. Entonces, en bebitos a término con gran dificultad respiratoria, peor si te piden ventilador, es un buen diagnóstico diferencial a tomar en cuenta y deberías iniciar antibiótico. Y después ver si crece germen o no crece germen, qué germen crece para que ajustes el antibiótico. El antibiótico sería como en todas las congénitas, infecciones congénitas de menos de 72 horas, porque esto se presenta al nacer prácticamente, sería ampicilina con gentamicina a las dosis ya conocidas. ¿Estamos? Entonces, la neumonía congénita, su fisiopatología es colonización e infección por cualquier germen de la vía vaginal, pero sobre todo, y a la cabeza, el estreptococo del polo. Obviamente, el segundo en la lista sería los bacilos gram negativos. Listeria usualmente es por diseminación hematógena, así que sí puede producir neumonía, pero un poquito más difícil. Usualmente produce sepsis y meningitis antes que neumonía, ¿ya? Y esos son los 1, 2, 3, 4, nos falta uno. Quinto, neumotórax. El neumotórax es el último tipo de síndrome de dificultad respiratoria que vamos a conocer. En realidad, como les dije, son muchísimas las causas del síndrome de dificultad respiratoria. El neumotórax usualmente se asocia a un evento que haya generado fuga aérea. Puede asociarse a los primeros. Puede haber por síndrome de aspiración meconial, por eso, cuando pasa aire y se revienta y produce un neumotórax. Puede haber la hialina también, el bebito lo pones en CPAP y está recibiendo mucha presión y de pronto se le revientan los alvéolos y hace. Pero también puede haber antecedentes solo de ventilación a presión positiva. El bebito necesita reanimación, empiezas a reanimar y le metiste mucha presión. Ventilados 3, ventilados 3, ventilados 3, ventilados 3. No te fijas en el manómetro, le estás dando 40 centímetros de agua y luego tu bebito está vivo porque lo has sacado, lo has reanimado y está con dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria persiste, es muy exigente, le sacas una placa, neumotórax. Entonces, eso también puede pasar. Y a veces es espontáneo, no hay ningún antecedente, ninguna de estas, no ha sido reanimado y te aparece un neumotórax. Dependiendo de su tamaño, se puede manejar por punción con aguja y puede ser completamente resolutivo cuando es pequeño. Cuando es un laminar, uno chiquitito, mediano, se puede drenar con aguja. Punzas con aguja, se punza en el segundo espacio intercostal. Aquí. Cuentas 1, 2, en la línea medio clavicular. Encima de la costilla, no debajo, porque debajo te llevas vena, arteria y nervio y lesionas, sino encima de la costilla, punzas y aspiras. A mí me gusta punzar cuando hago por punción, que hago algunas veces, antes lo hacía más, ahora pongo tubo de drenaje casi siempre. Cuando lo hago con punción, me gusta punzar con la aguja conteniendo algo de lidocaína, no solo para darle anestesia local al bebé e ir anestesiando por plano, sino que cuando llegas
a la pleura y la pleura está llena de aire, siempre que inyectas lidocaína, tú aspiras para que no coloques la lidocaína en vasos sanguíneos, no debieras, porque la lidocaína es un antiarrítmico, puede producir bradicardia si lo metes ahí, y también es depresor del sistema nervioso central, también puedes plancharlo un poquito. Entonces no debe ir por viento venoso, la lidocaína debe ir al músculo, debe ir a los tejidos, pero no debe ir a la vena. Entonces vas metiendo y aspirando, y vas poniendo lidocaína. Pero llega un punto en el que atraviesas la pleura parietal, y eso que describen, que les dicen, se siente cuando se atraviesa la pleura parietal, es puro cuento, ya, no es verdad. Eso lo dicen los que no han hecho. Pero en realidad, sobre todo en bebés, porque su pleura parietal es delgadita, no se siente. Pero lo que sí vas a notar es que cuando hagas ese procedimiento de aspirar, como hay aire, vas a aspirar y dentro de la lidocaína vas a ver burbujas. Ya estás ahí. Entonces, puedes jalarlo directamente y jalar ahí a tu jeringa. Si es una jeringa grande, vas a sacarle unos 20 mililitros, si es una jeringa de 20. Y 20 mililitros en un tórax de este tamañito de un bebé, le estás resolviendo prácticamente el neumotórax. Para muchos bebés, todos los neumotórax son 20 o 40 mililitros. Y de pronto puede ser suficiente. Otra técnica que a mí me gusta usar, que esa la aprendí alguna vez en un video de New Reviews, es mides tu aguja, ahí donde has obtenido las burbujitas, y las retiras, ¿no? Y ves cuánto entra tu aguja. Entra 1.5 centímetros y con eso alcanzó la pleura. Y en el mismo punto le pones un Avocat conectado a una jeringa y una llave de triple vía. Y entras. Y entonces jalas el aire, mueves tu llave y evacúas el aire que has puesto en la jeringa. Luego de nuevo diriges hacia el bebé, jalas, luego evacúas, jalas y evacúas hasta que sientes presión negativa. Cuando sientes presión negativa, esa es la presión que debe haber en la pleura. Ya no hay aire en la pleura, puedes retirar tu aguja y sacar. Eso ya no lo suelo hacer, ¿por qué? Porque trabajo en una UCI, mis neumotórax son más feitos y casi todos ponemos tubo de drenaje. ¿Dónde se pone el tubo de drenaje? El tubo de drenaje se pone ya no en el segundo espacio intercostal, se pone en el cuarto espacio intercostal. Si es para neumotórax, se pone en la línea axilar anterior. ¿Por qué? Porque en el decúbito dorsal el aire va hacia arriba y el bebito está echado, entonces va arriba es adelante. Entonces pones ahí y ahí se va a ir el aire y todo el aire va a ir saliendo hacia un sistema de frascos que hace un sello de agua para que no se regrese el aire, ¿no? Pero si es un líquido lo que pretende sacar, un derrame pleural por infección, por kilotórax porque se metió un NPT ahí, o por hemotórax porque hay sangre ahí, no lo puedes poner adelante porque es sangre o es un líquido, el líquido se va hacia atrás, hacia la espalda, porque el paciente está echado. Entonces se coloca en la línea axilar posterior el tubo de acá atrás. El paciente está echado, entonces de ahí. Igual es la línea del mismo espacio, cuarto o quinto espacio intercostal, sino que va a ser línea axilar posterior. Se hace así, no es complicado, no es un procedimiento que me guste, no creo que el bebé la pase bien, yo no la paso bien tampoco haciéndolo, pero a veces lo tienes que hacer. Y bueno, lo hemos hecho algunas veces. Eso, básicamente. ¿Ya? Ese es el resumen. Más detalles la próxima vez. Sí, en el próximo capítulo les traigo detalles. Es como una intro, ¿no? ¿Ya? Vamos a definirlo bien, porque en realidad son dos clases de distrés respiratorio. Vamos a definir los dos partes. Hasta aquí. ¿Qué les recomiendo? Sí, en buena hora. Los exámenes son increciendo. Cada examen va a ser más difícil. El tercer examen es más difícil. Ya, entonces, les recomiendo estudiar con tiempo, vayan leyendo.